Muy buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Quintero Beltrán, del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil del CEAT de Valledupar, curso Desarrollo del Lenguaje, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Objetivo: reconocer los conceptos del habla y del lenguaje de tal forma, interpretar los modelos de comunicación escrita, verbal y no verbal, recibir conocimiento y establecer los trastornos de diferentes tipos del habla y del lenguaje, comprender las diferentes clases de comunicación. Introducción. Por medio de este trabajo, se espera alcanzar un apoyo más alto en el tema del lenguaje y del habla, lo cual establece y se basa en conocer los distintos conceptos donde se puede interpretar algunos tipos de comunicación que se pueden utilizar en nuestro diario vivir. Por tal razón, se busca favorecer la extensión sobre el lenguaje. Es un contenido muy interesante, se tiene en cuenta una transformación conductal. Por tanto, los seres humanos hacen uso de su capacidad lingüística e innata, y asimismo se aprende a transmitir la información de diferentes formas como una herramienta útil. Seguidamente hablaremos sobre los diferentes trastornos. ¿Qué es el habla? El habla es una expresión delimitada de una lengua y por lo tanto se diferencia tanto de ella como del lenguaje en diferentes sentidos. Es así que tolera que una persona se comunique con las demás personas a través de sus habilidades lingüísticas y desde la articulación de sonidos de un sistema lingüístico. Esto hace que se trate, a diferencia de la lengua y el lenguaje, de un acto individual, voluntario y heterogéneo, dado que si bien se basa en un sistema lingüístico, la manera en que se manifiesta depende de cada hablante. El habla varía en función de múltiples factores, por ejemplo, la edad del hablante, su ubicación geográfica, sus competencias socioculturales y educativas, sus capacidades físicas, sus objetivos, entre muchos. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje está formado tanto por la lengua como por el habla. Se trata de las capacidades potencial que tenemos los seres humanos para usar signos con fines comunicativos, ya sea de manera oral o escrita. Es una capacidad innata y abstracta de las personas para expresar pensamientos, sentimientos, ideas, deseos y demás. A diferencia de una lengua, el lenguaje puede ser verbal o no verbal, es decir, puede manifestarse a través del habla, de la escritura, pero también de imágenes o elementos simbólicos. El lenguaje es multiforme y hetero- heteroclito porque tiene aspectos físicos, fisiológicos y psíquicos. Y también pertenece tanto al dominio de lo individual como de lo social. Dado que el lenguaje es la capacidad de expresarnos mediante signos, puede presentarse como lenguaje natural. Es aquel que utilizamos de manera espontánea para comunicarnos con el resto de nuestra comunidad y que depende de nuestro origen cultural y geográfico. Por ejemplo, el idioma alemán, lenguaje artificial. Es aquel que se estudia, planifica y crea con un objetivo que no es primordialmente la comunicación dentro de una comunidad lingüística, por ejemplo, un lenguaje de programación. Lenguaje verbal es aquel en el cual la comunicación se establece a través de signos lingüísticos conocidos y aceptados por una comunidad lingüística y puede ser oral o escrito.
por ejemplo, un discurso o una carta. Lenguaje no verbal es aquel en el cual no hay palabras involucradas, sino que la comunicación se realiza de otra manera. Por ejemplo, un gesto. Diferencia entre el habla y el lenguaje. El habla no es un sistema lingüístico, no está normalizado, no posee tradición literaria, se materializa en un acto concreto por parte de cada individuo. No puede tener una distribución geográfica definida. Lenguaje es una capacidad humana. Nuestro cuerpo está diseñado para poder comunicarnos a través del lenguaje. Es universal, es un concepto abstracto. No tiene por qué basarse en un sistema de carácter lingüístico. En el ser humano está localizado en un área específica del cerebro. Trastornos del habla y del lenguaje. Los niños nacen listos para aprender un lenguaje, pero necesitan aprender el o los lenguajes que su familia y su entorno usen. Para aprender un lenguaje lleva tiempo y los niños varían en cuán rápido dominan los indicadores del desarrollo del lenguaje y del habla. Típicamente, los niños en desarrollo pueden tener problemas con algunos sonidos, palabras y oraciones mientras estén aprendiendo. Sin embargo, la mayoría pueden usar el lenguaje fácilmente alrededor de los 5 años de edad. Trastornos del habla. Tenemos dislalia, disatria, disglosia, tartamudez-disfemia, farfulleo, taquifemia, mutismo, trastornos de la voz, afonia y disfonia. Trastornos del lenguaje. Tenemos déficits genéticos. Primero, síndrome de Williams. Segundo, síndrome de Down. Tercero, trastornos del espectro autista. Déficit del desarrollo. Primero, trastorno específico del lenguaje. Segundo, dislexia. Tercero, disgrafia. Por último, tenemos déficits adquiridos. Afasia. Causas. Se desconoce la causa del trastorno específico del lenguaje, pero hay descubrimientos recientes que sugieren que tienen un fuerte vínculo genético. Es más probable que los niños con trastorno específico del lenguaje tengan padres y hermanos que también han tenido dificultades y retrasos en el habla, comparados con niños sin este trastorno. De hecho, el 50 al 70% de los niños con trastorno específico del lenguaje tienen al menos un familiar con este trastorno. Aprender más de un idioma a la vez no causa el trastorno específico del lenguaje. No obstante, el trastorno puede afectar tanto a niños multilingües como a niños que hablan un solo idioma. Síntomas. A menudo, los niños con trastorno específico del lenguaje se tardan más en empezar a hablar, alcanzar las etapas del desarrollo del lenguaje, hablando más tarde que otros niños de la misma edad. Los niños en esta edad de preescolar con trastorno específico del
del lenguaje podrían tardar más en agrupar palabras, oraciones en comparación con otros niños, tener dificultad para aprender nuevas palabras y conversar, tener dificultad para seguir instrucciones, no porque sean tercos, sino porque no entienden bien las palabras que se les dice, cometer con frecuencia errores gramaticales al hablar. ¿Cómo diagnosticar? Si un médico maestro, padre o madre de familia sospecha que un niño tiene trastorno específico del lenguaje, un patólogo del habla, lenguaje, un profesional capacitado para evaluar y tratar a las personas con problemas del habla o lenguaje. Puede evaluar las habilidades lingüísticas del niño. El tipo de evaluación depende de la edad del niño y las preocupaciones que dieron origen a la evaluación. Por lo general, una evaluación incluye lo siguiente. Primero, observación directa del niño. Segundo, entrevistas y cuestionarios para padres o maestros. Tercero, evaluaciones de la capacidad de aprendizaje del niño. Cuarto, pruebas estandarizadas sobre el desempeño actual del lenguaje. Estas herramientas permiten que el patólogo del habla y del lenguaje compare las habilidades del lenguaje del niño con las de sus compañeros de la misma edad, identifique dificultades específicas y planifique posibles objetivos del tratamiento. Tipos de comunicación. Tenemos la comunicación verbal. Esta se caracteriza por utilizar palabras de la interacción entre emisor y receptor. Se considera que es un tipo de comunicación exclusivo de los seres humanos, pese a que hay animales que expresan sonidos que se pueden asociar a conceptos concretos de su entorno, como por ejemplo los perros de las praderas. Estos no son utilizados siguiendo unas normas de gramática ni se les da significados nuevos en función del contexto. A continuación, tenemos la comunicación oral. Se realiza mediante palabras, habladas o signos orales. El llanto, los gritos o la risa también forman parte de la comunicación oral. Segundo, comunicación escrita. Se lleva a cabo mediante códigos escritos, los alfabetos, jeroglíficos o logotipos también corresponden a este tipo de comunicación. Comunicación no verbal. La emisión y la interpretación de este mensaje son procesos realizados automáticamente e incluso de forma de comunicación involuntaria. En la mayoría de casos, el lenguaje no verbal ha tenido mayor importancia en el transcurso de la historia evolutiva del ser humano. En estas, en, en etapas de la evolución en las que todavía no existía el uso de palabras. No obstante, los mensajes relacionados con la comunicación no verbal son relativamente ambiguos y complicados de interpretar, porque a diferencia de la comunicación verbal no se rige por normas aprendidas y consensuadas de manera explícita. Lenguaje ICO son todos los signos no verbales compuestos por imágenes. Lenguaje facial es el conjunto de expresiones que hacemos con el rostro. Lenguaje corporal son los movimientos, las posturas que hacemos mediante con nuestro cuerpo. Conclusión. Al finalizar esta actividad, logré identificar y conocer temas muy importantes, la cual no conocía, como la diferencia entre el habla y el lenguaje, los trastornos que adquieren los niños en su desarrollo. Asimismo, logré diferenciar
los distintos conceptos que tiene cada tipo de comunicación. Muchísimas gracias.